Gloria al que vive. Sí. Gloria al que vive. Amén. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Poder para sanar. Sí, amén. Poder para libertar. Poder para restaurar. Sí, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y es un paquete completo. El poder de Dios para nuestra vida. Bendito sea Dios. Y para los que creemos en su amor y su misericordia, Dios lo hace ver. Bendito sea Dios. Pero hay cosas que Dios trata con nosotros y nos hace entender que no es como nosotros queremos, como nosotros decimos, sino que es como Él dice, es como Él quiere, y que todo está sujeto a Él. Bendito sea Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Bendito sea Dios. Sí, amén, amén. Un joven que lo estamos extrañando, pero nos gozamos que lo tenemos nuevamente acá. Bendito sea Dios. Porque sabemos que allá afuera hay una amenaza, y no solo para los jóvenes, para todo aquel que deja de buscar a Dios, para todo aquel que en verdad le da espacio al desánimo, para todo aquel que le da espacio a la amenaza. Hay una amenaza grande allá afuera, pero bendito sea Dios, porque estamos en su casa. Y en su casa es donde está, en donde emana el pan, bendito sea Dios, en donde emana su palabra, bendito sea Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Amén. Dios bendiga a mi pastora allá en Honduras, bendito sea Dios. A ese grupo de misioneros que andan llenos del amor de Dios. Y por eso es que Dios está haciendo cosas grandes. Mira, hermano, cuando nosotros nos ponemos a hacer en verdad lo que Dios manda, no es de admirarnos, no es de asombrarnos. Es que si Dios nos manda y nosotros vamos obedientes, sin malicia, y nos despojamos de nosotros mismos, Dios se va a glorificar, iglesia, Señor. Dios se está moviendo en aquel lugar. Y ya yo escucho esas voces de eco, de esos testimonios, bendito sea Dios. Por el poder de la palabra, bendito sea Dios. Quiero que vayan conmigo, bendito sea Dios. Dios me daba un pensamiento. Gloria a Dios. La decisión es mía. Repítalo, usted mismo. Sí, la decisión es mía. Dígalo cuantas veces usted quiera, la decisión es mía. Aleluya. Pero ponga atención a lo que está diciendo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Sí. Porque la palabra de Dios es poder. Amén. Y se empodera en nosotros, bendito sea Dios. Sí, aleluya. El libro de Lucas 8, versículo del 4 en adelante, del 4 al 8 vamos a leer, bendito sea Dios. Es una palabra que muy conocida, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Lucas 8, capítulo 8, versículo del 4 al 8, bendito sea Dios. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Gloria a Dios. Es Aleluya. una parábola que todos conocemos, bendito sea Dios. 8. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y dio fruto al 100%, al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es el instrumento que tú usas para enmendar nuestra manera de vivir. Porque tu palabra es la que nos abre el entendimiento a lo que tú quieres hablarnos, Dios. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Pone, Padre, el poder glorioso que tú sabes poner en tu palabra, Dios. Y que podamos entender, Dios,
¿A qué te estás refiriendo, Señor? Para que no salgamos ni cuestionándola, Dios. No salgamos, Dios, ni juzgándola. Que reconozcamos que tu palabra es poder. Y el poder que nos has dado, Dios, es para que podamos ser más que vencedores ante todas situaciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo ministrando esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Me gozo en gran manera de verles porque sabemos que la situación no está fácil. Pero Dios se hace notorio en nosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Si usted ya puede entender por qué Dios nos pide esta mañana, la decisión es mía. Sí. ¿Verdad? Siempre Jesús buscaba una manera de hacernos entender el reino de los cielos, bendito sea Dios. Como decía el Señor un día de estos, el Evangelio es fácil. Pero ese es un tributo que se le da a Cristo porque Él nos lo ha hecho fácil, bendito sea Dios. Porque en verdad, en otro tiempo no era así. Estábamos desechados de la gracia de Dios. Pero bendito a la obra que Cristo vino a hacer al morir en esa cruz, nos hace hoy sentirnos y presentarnos a Dios de una forma directa, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero Dios, que sabe que necesitamos ser instruidos, día a día está haciendo fluir su palabra, bendito sea Dios. Y nosotros como predicadores, aparte de ser cristianos, hijos de Dios, tenemos que vivir en ese propósito de ser ejemplos, bendito sea Dios, no según nuestra creencia, ni presentando ni pretendiendo ser ejemplos, sino según la palabra. O sea, viviendo ceñidos en la palabra, bendito sea Dios. Porque no hay otra manera. Nada podemos hacer para impresionar a Dios. Dios es Dios, con nosotros y nosotros. Pero Dios, el amor de Dios se ha manifestado desde un principio que siempre Él está queriéndonos hacer parte o partícipe de su poder y su gloria, bendito sea Dios. Y por eso es que el Señor continuamente nos exhorta que no nos conviene enraizar en esta tierra, que somos peregrinos, o sea, que estamos de paso por esta tierra, bendito sea Dios. Y Él quiere que nos enseñemos. Y muchas veces parece que la palabra viene y viene hasta podemos caer en el error de que nos puede parecer como que es disco rayado, bendito sea Dios. Pero si Dios la sigue trayendo, es porque hay cosas todavía que no las hemos entendido, o que quizás se nos está haciendo muy difícil entenderlas, comprenderlas, o que todavía no hemos en verdad alcanzado esa madurez que el Señor quiere que adquiramos, bendito sea Gloria a Dios. Dios. Pero en verdad es una responsabilidad de nosotros los que predicamos buscar la palabra y la demás obra. Sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y esta mañana no me quiero presentar yo como el predicador, sino que como tú me conoces, hermano Jaimito, bendito sea Dios. Pero quiero presentarme ante Dios con pudor y temblor, porque en verdad no quiero pasar los límites que Dios nos da. Y tengo que vivir comprometido con Dios para no ser ejemplo no solo a ustedes, sino allá afuera. Porque aquí, en verdad, adorador es fácil. Sí. Todos estamos en un mismo sentir. Allá afuera está el reto para cualquiera de nosotros, bendito sea Dios. Pero, si aún en mis virtudes y defectos, el conocerme te es lucha, hazme un lado, aunque sea yo el que ahora esté hablando. Porque lo que yo te voy a hablar ahorita, aún, óyelo bien, es testimonio que sus discípulos dan. Porque esta palabra se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Son los tres hombres que dan testimonio de esta palabra. Pero el que habla esta palabra es Jesús.
es bien importante y Jesús hace énfasis cuando termina de decir estas palabras, bendito sea Dios. Y por eso es que yo les estoy diciendo esto. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si venimos dispuestos, vamos a venir sensibles a escuchar la voz de Dios. Si venimos dispuestos hablando espiritualmente, ¿sabe por qué? Porque aún la palabra dada es una atmósfera espiritual, la que se levanta. Gloria a Dios. Y nosotros, para la gloria de Dios, Dios nos hizo, en verdad, no todos, porque muchos nacieron ya en la promesa de que nacieron en familias cristianas, pero muchos de nosotros nacimos afuera. Nosotros sabemos, en verdad, lo que es la dureza de corazón, ¿verdad? Pero también hemos visto el poder y la misericordia del amor de Dios con nosotros, bendito sea Dios. Pero, en verdad, esta es una lucha continua, que tenemos nosotros, que esta es una guerra espiritual, que día a día nosotros, en el corazón de Dios, nos perdonó y nos ha dado salvación. Incluso Jesús, cuando habla las promesas, Él nos contempla ya con Él. Pero el reto y la lucha de nosotros mientras militemos en esta carne, en estos huesos, o sea, dejándonos claro que la lucha es bien directa, es bien cercana. Cuando menos queremos, estamos metidos en chambre. Cuando menos queremos, estamos metidos en discordia. Cuando menos queremos, estamos violentándonos. Cuando menos lo pensamos, estamos quizás en cosas que no nos convienen, bendito sea Dios. Por eso es que la palabra nos exhorta a buscar a Dios, porque solo en la llenura de Dios vamos a saber llevar esas cosas. Gloria a Dios. Es que nosotros mismos, miren, hay dos cosas que acontecen. Una, que Dios nos conoce, y otra, nosotros también nos conocemos. Y yo puedo engañar a cada uno de ustedes, puedo pretender y puedo lograrlos engañar. ¿Me entiendes? Pero a Dios no. Por eso Dios está interesado en que caminemos en la veracidad de su palabra. Dios nos exhorta aún hasta la alabanza. Dice que la alabanza que Él le agrada es a los íntegros de corazón. O sea, Dios quiere que nos enseñemos a ser íntegros delante de Él. Íntegro quiere decir que es la manera de no descuidar aquellas áreas, porque a veces podemos enfocarnos en cuidar las áreas quizás más notorias y nos olvidamos de las áreas quizás que son más mínimas. Pero cuando somos íntegros, Dios nos ayuda a tener los cuidados extremos. Porque incluso para nosotros, imagínense que predicamos, que vayan a haber grietas que nos señalan, y sin saberlo nosotros les podemos estar haciendo de tropiezo a más de algunos de ustedes. Entonces el Señor, en verdad, el sembrador sabemos que es Dios. Sí. Por eso me encanta a mí esta palabra, porque aquí está abierta la enseñanza, bendito sea Dios. Yo solamente vengo quizás a repetirles algo que ya está en la palabra. Pero aquí está la palabra abiertamente. Y es porque Dios no le esconde la verdad a nadie. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarnos en verdad a venir a la casa de Dios, a lo que venimos. Bendito sea Dios. Desde que entramos a estas puertas, tenemos que proponernos y despojarnos de todas las cargas que podemos traer. Pleitos, contiendas, cualquier situación. Que las vamos a enmendar, bueno, no las vamos a andar cargando. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, cuando venimos a esta casa, iglesia del Señor, tenemos que tener claro que nos venimos a santificar. Por eso cuando venimos nos santificamos. Al salir de acá tenemos que cuidar lo que llevamos. Y no nos santificamos no
por privilegio propio, ni por mérito propio, sino que por la palabra, por la bendita palabra, bendito sea Dios. Por eso tenemos que enseñarnos a darle el espacio que la palabra necesita, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Les dijo por la parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue ahollada y las aves del cielo la comieron, bendito sea Dios. En verdad, casi todos muchas veces nos preguntamos, desde que empezamos el camino, porque conocemos mucha gente que llega a la iglesia y de repente ya no la vemos y los años van pasando hasta tal grado que quizás de la gente que hemos conocido nos puede llegar a la mente que quizás son más los que se han ido quedando que los que estamos, bendito sea Dios. Pero por la palabra tiene que ser así. Por eso es que nosotros tenemos que estar en lo que nos corresponde estar. Por eso tenemos que darle la gloria a Dios, porque nosotros todavía prevalecemos, bendito sea Dios. O sea, nosotros aún para serle de ayuda a otros tenemos que buscar la sabiduría y la llenura de Dios para saberlo hacer. Porque si lo hacemos en nuestro sentir, más fácil podemos serle de tropiezo, bendito sea Dios. Pero si buscamos la llenura de Dios, Dios en verdad nos ayuda a hacer ese puente de bendición que la gente muchas veces necesita hacerlo. Y no lo vamos a andar divulgando nosotros. El Espíritu Santo de Dios quien da testimonio, iglesia. Por eso a veces hacemos mal nosotros, que no hemos hecho nada, ya lo estamos publicando. La gloria es para Dios. Sí. Tenemos que enseñarnos que la gloria es para Dios. Porque esas cosas, queramos o no, nos perjudican. Acuérdense que somos seres humanos, estamos batallando muchas situaciones. Y si nosotros no sabemos enfocarnos en verdad en lo que nos conviene, es peligroso terminar desviados también, perdidos, bendito sea Dios. En verdad, es lo que pasa muchas veces, que hay gente que llega, la palabra quizás les toca el corazón, pero no le dan el espacio suficiente para que la palabra obre en ellos, bendito sea Dios. Y por eso que Dios ponía, en verdad, esta parábola como ejemplo. Dice que fue ahollada y las aves del cielo la comieron, bendito sea Dios. O sea que obró un par de días. A veces es el impacto que la palabra llega sobre las vidas, pero algo pasa, que de repente ese fue como un encanto, porque la palabra impactó, hizo el efecto con la que fue enviada, pero a lo mejor no se le abrió el corazón y por eso no pudo seguir trabajando, bendito sea Dios. Y similarmente acontece, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Sabemos que una planta en la superficie, si no tiene raíz, se ahoga. Eso es lo que pasa en la palabra, en el ser humano. Por eso, si alguno está en prueba y hasta aquí declara que Dios le ha ayudado, siéntase bienaventurado. Porque dice la palabra que no somos de los que retrocedemos. Claro, tenemos que tener claro que Él es nuestro ayudador. Él ha dicho estar con nosotros. Aleluya. Cuando nosotros nos aferramos a esta palabra, que Él ha dicho que está con nosotros, vamos a prevalecer. Sí, porque si no prevalecemos, muchas veces las pruebas, las adversidades vienen bajo un propósito de Dios. Dios quiere moldear nuestro carácter. Porque el hombre natural no es fácil.
Los seres humanos, cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Vuelvo y repito, porque a veces nuestra actitud como que tiende a olvidarse, pero no éramos fáciles. Entonces hay cosas que Dios tiene que moldear para que su gracia abunde en nosotros. Por eso también nosotros tenemos que buscar a Dios, y la palabra nos instruye de qué manera. En verdad, Dios, cuando nos trae a sus pies, algo acontece, algo extraordinario acontece en nuestra vida. Porque muchos de nosotros experimentamos cuánta gente nos visitaba en casa, y muchos de nosotros, hasta, bueno, lo digo por mí, hasta la puerta aventaban. Y nos atrevíamos a hacer comentarios desagradables. Miren si la misericordia de Dios no ha sido grande. Gloria a Dios. Pero el poder de la palabra de Dios es grande, que todas esas áreas Dios las convierte. Por eso muchas veces Dios tiene que probar nuestra fe, y muchas veces hay pruebas que moldean nuestro carácter, que es como estar en un horno de una manera bien insoportable. De esas cosas casi nadie habla. A veces, cuando vemos que la gracia de Dios abunda en alguien, como vemos que por la misericordia de Dios es un árbol fructífero, no nos interesamos por dónde ha pasado. Lejos de eso venimos y agarramos una vara o una piedra para bajar los frutos, bendito sea Dios. Pero toda la gente, todas las personas que han sido llenas de Dios, han sido pasadas por el proceso. Por eso al que Dios moldea, al que Dios pasa por el fuego, estas situaciones que están pasando no lo van a apartar. Mire, iglesia del Señor, 2 años de esta situación, y el que viene, el que estamos, no es nada aliviante. Porque lo que estaba por tardanza, iglesia, ha llegado. Muchos no se han apercibido. Muchos, queriendo buscar estas señales, se cansaron y se fueron de nuevo al mundo. Pero si nosotros todavía, viendo lo que estamos viendo, todavía seguimos con ánimo de seguir avanzando, démosle la gloria a Dios, porque Él está haciendo nuestra torre fuerte, bendito sea Dios. Porque en verdad, no crea que los predicadores somos como aves de mal agüero. Esa es mentira de Satanás. Es que para que acontezca, para que se cumpla esta palabra, este es el comienzo de lo que la Biblia ha venido instruyendo. Hay mucha gente que está atendiendo, en verdad, está entendiendo ya lo que se está dando a estas alturas. Hay gente que está entendiendo, pero le está dando lo mismo, lastimosamente. ¿Qué quiere decir? Que este camino, esta lucha, tenemos que hacerla muy personal. Muy personal. ¿Por qué razón? Porque van a haber momentos, iglesia, que vamos a ver que quizás se cae el de la par, se cae del otro lado, pero nosotros tenemos que proseguir. Mire, esta lucha es tan fuerte, tan directa, que es peligroso, o es fácil que pueda ver a mi hermano en la par, como cuando un guerrero del ejército o de la guerrilla estaba con su amigo y de repente vio que le impactó un tiro y cayó. Eso es duro. Eso humanamente a cualquiera le destroza su convicción. Así de realidad vienen las cosas del camino del Señor. Por eso tenemos que enseñarnos a ser guerreros en verdad con espíritu de coraje. Pero imagínense todavía las cositas que se ven por ahí, la murmura que se ven por ahí, me lastiman. No hemos entendido todavía el mensaje. Que todavía una mala mirada me lastima. No hemos entendido todavía el mensaje del Señor. Y por eso es que el Señor está trayendo su palabra día con día, porque sabe de que necesitamos ir avanzando. Bendito sea Dios. Por eso día a día hemos de venir dispuestos con nuestro corazón abierto para que el Señor ministre nuestras vidas.
junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Bendito sea Dios. En verdad, necesitamos nosotros que Dios moldee nuestro carácter, nuestra vida. Como el oro es probado con el fuego, así Dios va a probar nuestra fe, iglesia. Cuando nosotros aprendamos estas cosas, va a ser fácil llevar el camino que hemos emprendido. O sea, que Dios nos está dando a entender que hay un precio que pagar. Pero sobre ese precio que nosotros vamos a pagar, ya Jesús nos está nombrando más que vencedores. Sí. O sea, Jesús nos puede haber dicho, vosotros sois vencedores. Pero no, Él nos llama más que vencedores. O sea que esta batalla que nosotros estamos peleando es rutinaria. Tiene fecha de vencimiento. Pero mientras no llegue la promesa, nosotros tenemos que procurar. Porque todo es un reto, procurar. Pero tenemos que estar buscando, en verdad, agradar a Dios mientras estemos en esta tierra, bendito sea Dios. Y no es fácil porque somos seres de carne y hueso. Pero a través del Espíritu, la ayuda que el Espíritu Santo de Dios nos da y la búsqueda que nosotros tengamos, vamos a ir avanzando. Gloria a Dios. ¿De qué manera? Buscándole en oración. Mire, Aleluya. iglesia del Señor, en la oración hay vitalidad. En la oración es donde nosotros nos somos fortalecidos. Y en la palabra, que es el conocimiento. Porque la palabra lo que hace es como cuando yo me como un pedazo de carne que se sacia mi cuerpo. Así es la palabra, cuando la comemos, el espíritu se sacia. Y nos hace sentirnos bendecidos, bendito sea Dios. Y si no hacemos esto, se siente el decaimiento espiritual. ¿Por qué? Esta vida es una vida de guerra espiritual, iglesia. Hay un desgaste. Por eso es que Dios nos está aconsejando a buscarle. Porque nosotros en la lucha que llevamos nos estamos desgastando continuamente. Pero en la llenura que Dios nos da es que nosotros vamos prevaleciendo, nos vamos fortaleciendo, bendito sea Dios. A través de la presencia de Dios. Es que tenemos que determinarnos que necesitamos de Dios, necesitamos a Dios. Entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Otra cayó entre espinos. De igual manera, los espinos la ahogaron, dice. En verdad, iglesia del Señor, nosotros necesitamos enraizarnos en la gracia de Dios. Dios, desde que nos llamó, Él nos ha hecho acreedores de cosas que no éramos acreedores. Sí. Pero a través de su palabra nos está dando las instrucciones de qué manera prevalecer. Muchas veces el calor es tan asfixiante que nos ahoga. Muchas veces las dificultades son tan asfixiantes que nos ahogan. Muchas veces las situaciones son de una manera tan directa y tan personal que si no son financieras, son familiares. ¿Cuánto duele, en verdad, tener dificultades en la familia? ¿Cuánto duele querer hacer esto y lo otro y no tener para hacerlo? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y muchos de nosotros, desde que nos venimos a nuestro país, nos propusimos llevar una vida mejor. Y gloria a Dios, porque Dios lo ha hecho. Pero no había garantías, iglesia. Porque yo conozco mucha gente que vino a esta nación y perecieron. Aún yo tengo familia que vino a esta nación, no buscaron la dirección de Dios y han perecido, bendito sea Dios. Pero Dios ha tenido
cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Aún estando en nosotros buscarle, Él nos buscó. Y hoy nos tiene en su gracia. Y nos tiene arropados en su gracia. Bendito sea Dios. Pero dice, entre espinos, y los espinos nacieron junto a ella. Y los espinos la ahogaron. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Sí. En verdad, ¿sabe qué? Yo procuro siempre guardar en mi corazón aquellos días cuando yo llegué al Evangelio, que yo no entendía nada. Yo venía a la iglesia, yo solo sentía manifestaciones espirituales, pero no entendía nada. Pero ¿por qué no lo olvido? Porque aunque yo no entendía nada, su brazo me sostuvo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios está revelando su palabra. Y por su palabra estoy entendiendo el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. El amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Es que en verdad, iglesia del Señor, el ser humano anda interesado en lo suyo propio. Mas Dios, siendo Dios, se despojó Él de su gloria Gloria a Dios. para tenernos hoy aquí, en su casa, bendiciendo y glorificando su nombre. Bendito sea Dios. ¿Cómo no alabarle, iglesia de Dios? ¿Cómo no bendecirle, iglesia de Dios? Dios es más que bueno. Razón tiene Pablo. Y esa debería ser nuestra conducta. Razón tiene Pablo. Somos deudores Sí. ante el Señor. Y así nos deberíamos de presentar a Dios todos los días que venimos a su casa. Somos deudores de Dios. Porque en verdad, ¿cómo poder olvidar el favor que Dios ha hecho sobre nuestras vidas? Y a veces las mismas luchas, las mismas guerras que el enemigo levanta, quieren traernos desánimo. Porque no todo se puede espiritualizar. Pero déjame decirte que muchas veces hay guerras espirituales que quieren tocar hasta tu cuerpo. Quieren tocar hasta tu carne, bendito sea Dios. ¿Sí? Porque qué raro que tú estás sintiendo algo en tu cuerpo, vas donde el médico y no te encuentra nada. Pero el que es entendido sabe que hay una guerra, hay una lucha que pelear, hay una lucha que vencer. Y lo bueno es que en esto no estamos solos. Dios está con nosotros, iglesia. Gloria a Dios. Jesús está con nosotros. Su Espíritu Santo, que es la promesa que Él ha dado, está con nosotros, iglesia de Dios. ¿Cómo no bendecir el Señor? Dice que la otra parte cayó en buena tierra. Bendito sea Dios. Esta tierra, la que cayó en buena tierra, dio fruto. Como decía el pensamiento que Dios me daba, la decisión es de nosotros. Pero déjame decirte, Dios quiere que seamos fructíferos en su gracia. Muchas veces nosotros nos conformamos quizás con una oración que hicimos y Dios sanó a alguien. Y nos conformamos. Pero Dios tiene más, iglesia. Dios tiene más, iglesia. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día, muchas veces con muchos creyentes. Hay muchos creyentes que están peleando su casa, su hogar, sus hijos. Dios se los trae y luego, ¿qué se hicieron? Pero dale la gloria a Dios porque tú estás aquí todavía. Cuando debería de haber más gratitud. Cuando tú estuviste quizás hundida en llanto, porque sabías que el que tus hijos estuvieran afuera era una amenaza latente. Siempre tu corazón como madre se inclinaba a la mala noticia. Pero un día Dios escuchó tu oración. Gloria a Dios, aleluya. Y no, si Dios no obra, el hombre nada puede hacer.
Igual nosotros, nada podemos hacer para impresionar a Dios. Pero cuando Dios obra, es porque Él se toca a misericordia. Sí, Señor. Nosotros tenemos que estar, iglesia del Señor, aunque Dios vaya trayendo la respuesta a nuestras vidas, tenemos que acordarnos de que hay hambrientos y sedientos todavía en amenaza de muerte. Esos jovencitos que andan allá afuera, esas jovencitas, nosotros, la bendición de Dios está con nosotros, que nos ha hecho ver a nuestros hijos crecer en su casa. Y esa palabra se ha empoderado en ellos. Gloria a Dios. Y aunque el enemigo les manda a darle, muchas veces los impacta, pero todavía está esa palabra ahí fluyendo en ellos. Yo por eso digo que el que fue sellado es propiedad de Dios. Por eso, madre, hombre, que tienes a tus hijos fuera de casa de Dios, tú sigues clamando, porque lo que está en la mano de Dios, el que está en la mano de Dios, puede llegar un rato y lo puede herir, pero aún el brazo de poder lo está sosteniendo. Y yo te digo, iglesia, si Dios nos quiere que seamos fructíferos, es porque quizás Él ha visto nuestra indiferencia. Él ha visto cómo espiritualmente nos llenamos y no nada que repartimos. Cuando su palabra dice, de lo que por gracia recibiste, de gracia demos. Y esto a mí también Dios me exhorta de una manera grande y poderosa, te digo, porque en realidad nadie está exento del error. Nadie está exento del pecado. Pero la misericordia de Dios todavía sigue obrando. Y nosotros tenemos que ir avanzando. Nosotros tenemos que ir en verdad creciendo en la gracia de Dios. Por eso Dios nos quiere en buena tierra, iglesia. Pero Dios no quiere ni que estemos ni como niños rebeldes, ni como niños obligados. Dios quiere que seamos corazones contritos y humillados delante de Él. Gloria a Dios. ¿Y cómo no vamos a estar contritos y humillados delante de Él? Si en verdad muchos testificamos que las balas pasaron, pero no nos llevaron, bendito sea Dios. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. A veces es necesario, iglesia, que Dios nos confronte. Pero Dios no nos confronta porque nos quiera estar martillando nuestro pecado, sino que Dios quiere traernos un nuevo despertar. Amén, aleluya. Como decía la vez pasada el Señor, muchos en la iglesia caen en una amnesia espiritual. Imagínate hoy en día, en los días de la pandemia, cuando más debimos de acercarnos, ¿cuántos de vosotros pasaron un mes, 2 meses, 3 meses? Ya nadie se acordaba que estaban enfermos, pero el enemigo les había minado su mente. Lo raro y lo extraño era de que a la iglesia que no venían, pero al trabajo no faltaba, a la lavandería no faltaba, por allá por los moles nos saludaban. Gracias, Señor. Amén. ¿Crees tú que Dios no sigue siendo misericordioso? Sí, amén. Dios quiere que hagamos buen uso de su amor y su misericordia. Fíjate cómo somos, o cómo es Dios, más bien dicho, que nosotros habiéndonos revelado la verdad de su palabra y de su amor y su misericordia, el enemigo muchas veces, los descuidos, también es otra cosa que nos gana ventaja. Porque al cristiano que llega a conocer el poder de Dios y la gracia de Dios, los descuidos lo botan. Esa es la guerra más directa que se levanta en contra de un creyente, el descuido, un descuido espiritual, que tal vez te enseñaste a estar cerca de Dios, pero de repente te comenzó a entrar desánimo, porque la carne nunca va a querer. Es que nosotros en el espíritu tenemos que obligar a esta carne, Amén, aleluya. porque ella nunca va a estar dispuesta.
Pero con un poquito de obediencia que nosotros hagamos y nos dejemos guiar por el Espíritu, Dios se glorifica, iglesia. Amén. Aleluya. Y te digo esto porque nosotros hemos sentido el asedio del enemigo, aún viendo el impacto del poder de Dios en nuestras vidas. El enemigo muchas veces quiere minar nuestra mente, nuestro corazón, pero está reprendido, Amén. Aleluya. está desactivado Dígame. en el nombre de Jesús. Porque la palabra ya está dada también, es que en la palabra está todo. O sea, esos pajaritos pueden volar sobre tu cabeza, pero no pueden reposar sobre ella. Aleluya. Porque el enemigo es puerco. Sí. El enemigo no anda pidiendo permiso. El enemigo anda viendo quién es en serio y quién anda jugando. Aleluya. Y por eso es que pasa que muchos, cuando menos esperan, es cuando caen. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. La palabra nos exhorta a estar sobrios. Porque a veces nos embriagamos en las cosas que este mundo ofrece. Y también no nos embriagamos en la práctica, pero en la mirada, en contemplar. En verdad nos conviene 1000 veces estar en la casa del Señor Amén. que 1000 días fuera de ella. Bendito sea Dios. En verdad, iglesia del Señor, Dios quiere que seamos tierra fructífera, fructífera en su gracia, gente que le temamos, gente que decimos llamarnos sus hijos, gente que le demos el lugar que Él merece en esta tierra, gente que caminemos en el amor, porque Dios es amor, pero también que caminemos en el temor a Dios. Cuando tememos a Dios es cuando nosotros nos sujetamos a irnos a revolcar con el mundo. Pero una vez nos apartamos del temor a Dios, somos presa fácil para Satanás. Por eso la palabra dice que el principio de sabiduría es el temor a Dios. Ahí es donde nosotros vamos a ser victoriosos. La única manera para guardarnos para Dios no practicando el pecado. Y pecado es toda aquella práctica que no agrada a Dios. Y todo lo que la palabra dice. Adulterio, fornicación, laxivia, ladronismo. Cuando nos prestamos para hacer falsos testimonios, peligroso. Y toda la inmundicia que la palabra habla. Imagínate, a veces podemos verlo pequeño, pero es peligroso la murmura. Nosotros tenemos que enseñarnos que si hay algo en nuestro corazón en contra de alguien, hablarnos de frente como hijos de Dios. Porque si no oramos como hijos de Dios, como decía Jesús, hijos del diablo somos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero si nosotros nos enseñamos a actuar correctamente, Dios nos va a ayudar. Claro que, déjame decirte que nadie está exento de la caída. Pero caminando a la orilla te expones más. Caminando en la llanura de Dios estamos más guardados. Y en la llanura de Dios es como podemos ser buena tierra. En la llanura de Dios es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la necesidad de los demás. Sin poner excusas. Porque ese es el testimonio que tenemos que dar a las naciones, al mundo. Que nosotros somos diferentes al mundo. Que al que fuimos practicantes del mundo, más ahora ya no lo somos. Que ahora quien nos empodera, que ahora nuestro propietario es otro, es Cristo Jesús, el dador de la vida. Por eso tenemos que ser representantes, buen representantes de nuestro Señor en esta tierra, iglesia. Tenemos que interesarnos en ser una tierra fructífera en la gracia de Dios. Aleluya. Despojémonos de todo argumento, iglesia. Sí, porque el primer argumento que el enemigo nos pone es que hay un desamparado
Y sabemos que esta lámpara no tiene nada por él. El primer argumento que el enemigo pone es que no puedo meter a nadie en mi casa, pues no sé quién es. Cuando nosotros nos guardamos en el Señor, y te lo digo porque yo lo he experimentado, no me lo han contado. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, Dios cuida de nosotros, iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias. Pero es necesario, ¿verdad?, dar un paso adelante. O sea, de pregonar a la práctica, hay una gran realidad, iglesia. Y con esto no te estoy viendo haberlo alcanzado todo, sino que también fallo. Todos vamos perdiendo también. Porque probablemente mis fuertes son tus debilidades. De repente tus debilidades son muy fuertes. O sea, somos gente de carne y hueso que estamos propensos a fallar. Pero es necesario buscar la misericordia de Dios, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios.